El lunes comenzó a regir la nueva ley de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Gracias a esta norma, quienes tienen a su cargo a un niño o una niña menor de 14 años o también a una persona en situación de discapacidad o dependencia podrán desarrollar la totalidad o bien parte de su jornada laboral en modalidad de teletrabajo o a distancia a medida que la naturaleza de sus funciones lo permita. Queremos profundizar en los alcances de esta nueva ley. Ya está con nosotros aquí el ministro subrogante del Trabajo, Giorgio Bocardo. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Hola, Davor. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuáles son los cambios que trae esta ley? A ver si usted nos puede comentar un poco antes de entrar en la conversación. Bueno, primero contar que este día lunes entró en vigencia la Ley de Conciliación de Trabajo y Vida Familiar y Personal y, como su nombre lo indica, tiene dos grandes objetivos. El primero es entregarle herramientas a las familias chilenas para que puedan desarrollar de mejor manera el trabajo remunerado, sus responsabilidades de cuidados, y por otro también fomentar la corresponsabilidad, es decir, que los hombres se involucren de manera mucho más activa en el proceso también de distribución de la carga de cuidados en la familia. Ya, y en lo práctico, ¿cómo opera esto? Una persona que necesite acceder a esta ley tiene que hablar con su empleador, hay que hablar con la Dirección del Trabajo, con el Ministerio. ¿Cuál es el proceso legal? A ver, esta ley tiene tres grandes iniciativas. La primera, y quizás la que ha dado mayor discusión, es el derecho laboral a jornadas híbridas. El empleador tiene la obligación de informar en la empresa cuáles son los puestos de trabajo teletrabajables y el trabajador que tiene estas causales de menores de edad o personas con algún tipo de dependencia a su cuidado, informarle de una propuesta de distribución de jornada, que puede ser la totalidad a distancia o bien 2 días, por ejemplo, de trabajo presencial, 3 días de trabajo a distancia, y el empleador tiene hasta 15 días para darle una respuesta respecto a si efectivamente aplican las causales, el puesto es teletrabajable, y en caso de que eso ocurra, hacerle las modificaciones respectivas al anexo de contrato. Ya, pero en lo práctico, ¿el empleador tiene que ofrecerle a sus empleados las virtudes que tiene esta ley o es el empleador quien se tiene que acercar y decir, ¿sabe qué? Yo creo que clasifico con esta nueva normativa? A ver, dos cosas importantes. Primero, es un derecho laboral, por lo tanto el trabajador o la trabajadora lo pueden exigir al empleador, y el empleador tiene que tener un análisis de la distribución de los cargos para saber qué puestos son teletrabajables o no. Está la experiencia de la pandemia, lo sabemos, pero de todas maneras el empleador tiene que informar a los trabajadores de qué puestos son teletrabajables, y otra cosa que la ley incorpora, tiene que fomentar y dar a conocer también los beneficios de la conciliación de la vida laboral y familiar. Por lo tanto, este es un derecho, los trabajadores lo pueden exigir, tienen que hacerle una propuesta de distribución de jornada a sus empleadores y el empleador tiene la responsabilidad de dirimir, de saber cuáles son los puestos teletrabajables, y esta ley también tiene algunas causales de oposición, pero que son bien limitadas. Que el puesto sea teletrabajable, en caso de que no lo sea se puede poner, en caso de que en el lugar de la vivienda no haya, por ejemplo, una conexión a internet disponible, por lo tanto el teletrabajo no se puede realizar, o bien que algún organismo de seguridad defina que ese lugar de vivienda, por ejemplo, no tiene las condiciones de seguridad. Si el empleador no quiere dar el teletrabajo, ¿a qué se expone? Como en todo derecho laboral, si es que no se cumple, el trabajador puede hacer la denuncia a la Inspección del Trabajo, y si la Inspección del Trabajo determina que la persona cumplía las causales y ese puesto de trabajo era teletrabajable, lo va a infraccionar con multas que pueden llegar hasta 60 UTM. Ya, ¿y aquí esto es para el mundo privado o también para el Estado, que es el principal empleador del país? A ver, esta ley específica de conciliación es una modificación al Código del Trabajo, por lo tanto beneficia a los trabajadores y trabajadoras afectas al Código del Trabajo. Sin embargo, en la ley de presupuesto que se tramitó... O sea, la gente que trabaja con usted en el Ministerio no está afecta a esto. En esta ley no, porque no están regidas por el Código del Trabajo. Sin embargo, en la ley de presupuesto... ¿Y allí por qué no se pudo hacer un poco más? Porque el Estado es el principal empleador del país y no están incorporados ni de los que trabajan con usted, ni en el Ministerio de Obras Públicas, ni siquiera con el presidente Boric. Es que sí hubieron avances en esa materia. El primero es que en la ley de presupuesto se hicieron 2 artículos. Uno, que permite a muchísimos servicios del Estado acceder a pilotos de teletrabajo que se están llevando adelante. Y lo segundo es que hasta el 20% de la dotación de cada servicio del Estado, las personas van a poder acceder a modalidades de jornadas híbridas, 3 días de presenciales, 2 días de teletrabajo, también se cumplen con estas características de responsabilidades de cuidado. ¿Por qué lo estamos haciendo así en el Estado? Porque el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la función pública, por lo tanto hay algunos servicios que se tienen que mantener por ley obligatoriamente, no es opcional que el Estado cumpla una determinada función pública, y por lo tanto estamos avanzando con una mayor gradualidad, pero también aspiramos a que en el Estado en los próximos años estas modalidades existan. Por lo tanto, en el Estado hay pilotos, más de
40 servicios que hoy día están con modalidades de teletrabajo y también hasta el 20% de la dotación en todos los servicios va a poder tener modalidades de jornadas híbridas, incluyendo a las personas que por razones de cuidado lo requieren. Ya, pero los pilotos a veces no funcionan, pues ministro. ¿Cuándo va a quedar esto ya como institucionalizado para alguien que trabaja, no sé, en el Servicio Agrícola y Ganadero, en la aduana, no sé, en tantos organismos públicos, en el CERNAC, que permanentemente vemos acá en entrevistas? ¿Cuándo esto va a quedar no al criterio del jefe, no al criterio de un plan piloto, sino que va a ser parte de la ley? Bueno, es parte de lo que estamos trabajando el año Pero no hay plazos. 2024. ¿No? Este año, la DIPRES está evaluando justamente estos programas y por lo tanto esperamos ya que a finales del 2024 tengamos avances más sustantivos en el Estado. Ya, ¿y cómo se toman las críticas en torno a esta ley que han hecho los organismos de empresarios, por ejemplo, en torno a que esto podría de alguna manera rigidizar el trabajo, afectar el empleo femenino, donde un empleador eventualmente podría evitar contratar a mujeres que tengan niños menores de 14 años para que no se acojan a esta ley? Bien, muy buena pregunta. Lo primero es que durante la pandemia ya tuvimos experiencias bien exitosas de aplicación de estas modalidades y lo que vimos más bien es que eso permitió que muchos padres y sobre todo madres mantuvieran un puesto de trabajo que sin esta modalidad lo hubieran perdido. En segundo lugar, cuando uno revisa la experiencia comparada de los distintos países, las jornadas híbridas, es decir, combinaciones de presencialidad con teletrabajo, son las que alcanzan los mejores niveles de productividad. Por lo tanto, aquí, más que oponerse o no a algo que ya es ley y que por lo tanto va a ser un derecho laboral, la discusión es cómo vamos fomentando dos cuestiones en las empresas. Mejores formas de organizarse y por lo tanto no asumir que toda la presencialidad o todo el teletrabajo son a priori el modelo a seguir. Y segundo, que es que las empresas tienen que ir contribuyendo a herramientas de conciliación. Esto mejora la productividad, también mejora la salud mental. Muchas veces estos problemas, ¿cómo se resolvían en los veranos cuando tú no tenías con quién dejar a un niño o una niña en tus vacaciones al cuidado? Licencias médicas. Ya, pero ¿no podría afectarse el empleo femenino? Que ayer veíamos la cifra de desempleo, 8,5 a nivel nacional, 8,8 a las mujeres si lo separábamos por sexo. ¿Podría quizás ser mayor a partir de esta ley? Nosotros creemos primero que esto va a entregar más herramientas para fortalecer la inserción de mujeres en el mercado laboral y segundo hay que destacar que en las cifras del día de ayer hemos recuperado la tasa de participación femenina prepandemia y eso también muestra que varias de las políticas durante los últimos años hemos seguido para estimular la recuperación del mercado formal en mujeres ha dado resultados. Uno de ellos fue el IFE laboral con énfasis en promover la empleabilidad de las mujeres. Ya. Algo que me quedo dando vuelta, ¿todas las personas que tengan a su cuidado un hijo menor de 14 años pueden acceder o tienen que acreditar algún tipo de discapacidad, deficiencia, problema cognitivo? Primero, certificado de nacimiento de niños o niñas menores de 14 años a todo evento. Y segundo, personas que tengas la tutoría legal, por ejemplo, en caso que no seas el padre o la madre. Y tercero, en caso de personas que tengas a cuidado con dependencia moderada o severa, tienes que estar registrado en el Registro Nacional de Cuidadores. Pero si mi hijo va del MDS. Va al colegio, no sé, está en séptimo básico y va al colegio en la mañana, ¿yo igual puedo pedir teletrabajo aunque el hijo no esté conmigo en la casa? Por un lado, sí, efectivamente lo puedes hacer, certificado de nacimiento, y por otro, que tu trabajo cumpla con los criterios de que puede ser llevado adelante a través de una modalidad de teletrabajo. Ya. Ahora, hay que señalar que además esta ley tiene otros dos componentes. El primero, el derecho preferente a las vacaciones, por lo tanto también padres y madres con niños menores de 14 años o adolescentes con alguna discapacidad van a poder priorizar las vacaciones dentro de la empresa en los momentos de las vacaciones del Minedu. Esto también es algo bien importante porque es algo que siempre pasa en las vacaciones. También he escuchado que algunos dicen que hay discriminación allí. ¿Por qué? ¿O no? En torno a que hay una preferencia para pedir las vacaciones. Es que justamente cuando queremos fomentar la corresponsabilidad y la conciliación, tú tienes que priorizar por un grupo que tiene más dificultades. Lo que estamos haciendo con esta ley es, sin alterar el régimen general de cómo se piden las vacaciones, es que las personas que tengan hijos menores tengan prioridad en la fila en relación a los que no los tienen, justamente para ayudar a un problema que es muy concreto. Uno ve muchas veces en los lugares de trabajo niños acompañando a los padres al trabajo, lo cual tampoco es lo ideal. Y con lo tanto, esta herramienta también les va a facilitar y además con algo que es bien importante, se lo puede tomar tanto el padre como la madre, lo cual también ayuda a que ambos asuman esas responsabilidades de cuidado. Ya, ministro, quería preguntarle por las cifras de desempleo. Ayer las conocimos, 8,5%, 0,6 puntos porcentuales más que el mismo trimestre del año anterior. ¿Qué pasa con esa cifra de desempleo que es alta en nuestro país con estas regulaciones? Parte la ley de conciliación, el 26 de abril parte las 40 horas, el 1 de julio parten los 500.000 pesos como sueldo mínimo en todas las empresas. ¿No hay un exceso de regulación en torno al trabajo que podría perjudicar la creación de empleo en Chile? A ver, entregar más condiciones de trabajo decente en términos de salario, jornadas y también de conciliación tiene muchos beneficios, no solamente evidentes para los trabajadores, sino que también mejora las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Y eso también puede ser un elemento
de mejora en la productividad de las empresas. ¿Pero no podría ahogar a las pymes, por ejemplo, esto? Dicho esto, hay que ver que en las cifras que observamos el día de ayer, primero que son cifras donde el alza de la desocupación se ha venido ralentizando. Ya cada vez el alza es menor en relación al mes calendario y por otro lado vimos una baja de 0,2 puntos en este trimestre. El mercado laboral ha mostrado cierta resiliencia, no llegamos a las cifras de 2 dígitos que en algún momento se auguraron y creo que hay que destacar 2 elementos. Primero, que de esos 270.000 empleos que se crearon en el último año, 2/3 son formales, muchísimos de mujeres, lo cual nos permitió recuperar la tasa de participación femenina que teníamos previo a la pandemia y la informalidad se ha mantenido relativamente a raya. ¿Ya? Eso es bien importante de señalar porque eso te permite construir un piso desde el cual proyectar el 2024. En eso, por ejemplo, en el caso de las pymes que bien nos consultabas, en el caso del salario mínimo hay un subsidio que las acompaña, por lo tanto permite amortizar ese efecto de alzas del salario mínimo por sobreinflación. Entonces, en ese sentido creemos que la batería de propuestas, en el caso de 40 horas, introdujimos algunas medidas para que se adaptara la reforma a todos los sectores productivos, que además fue dialogada con las empresas, con las pymes, entre otras, y por lo tanto creemos que son herramientas, primero, leyes que todavía no han entrado en vigencia y donde el mercado laboral se ha visto resiliente y por lo tanto nosotros esperamos que ya los próximos meses se empiecen a notar algunos signos de recuperación y que por supuesto nos llevan a como gobierno a seguir ocupados en sobre todo reactivar la economía, la productividad y los empleos formales en construcción, en vivienda, en recuperación de obras públicas y creemos que en esa senda, al menos las cifras que mostramos ayer, no son para sacar cuentas del todo alegres, pero sí muestran algunos brotes de recuperación que nos permiten augurar un 2024. Sí, son 14 meses al alza en el desempleo, estaba leyendo hoy día la opinión de varios analistas. Sí, pero ya cuando tú ves la composición... Pero usted lo matiza eso, dice que vamos bien. No, lo que yo estoy diciendo es que se ha ido ralentizando la tasa de desocupación y al mismo tiempo hemos recuperado la tasa de participación femenina, que era el principal déficit que tuvimos durante la pandemia, y por lo tanto, lo que estamos ocupados como gobierno, más allá de observar las cifras que nos ocupan, es que hemos empujado 2 componentes que son bien relevantes, recuperar la inversión a través de obras públicas y por otro lado también herramientas de construcción de vivienda que nos van a permitir recuperar el empleo formal en sectores como la construcción, que sabemos que son sectores que aún requieren de un mayor esfuerzo tanto público como privado en este 2024. A propósito de lo que usted dice, ¿cuánto empleo público podría generarse en este 2024? Hemos visto que hay en paralelo además la ley para intentar destrabar la permisología, para darle mayor luz verde y mayor rapidez a muchas de las construcciones que hay en el país, pero vemos que las cifras no son buenas de cara al 2024 en cuanto a las proyecciones de crecimiento que también tiene Chile. Desde ese punto de vista, ¿cuántos empleos podrían colocarse para avanzar en las construcciones de Chile? A ver, lo que se ha planteado en el Gabinete de Procrecimiento, donde se han puesto 2 focos relevantes, destrabar permisos para reactivar la inversión público-privada y por otro lado también fomentar de manera activa la creación, la construcción de viviendas, que son 2 objetivos muy relevantes que nos hemos planteado como gobierno. A lo que se apunta al menos es a la creación de 100.000 puestos de trabajo formales que ya permitirían también ir recuperando estas cifras. Son los objetivos que nos hemos puesto el año 2024 y por lo tanto esperamos que a medida que estos proyectos, algunos proyectos de ley, otros que son trámites administrativos se vayan destrabando. Pero no hay un número. Lo que te comentaba, que hemos planteado que a partir tanto del destrave y la reactivación de la inversión público-privada que está en el Gabinete de Procrecimiento, que requiere de esta reducción de permisos, y por otro lado la construcción de viviendas con las metas que nos hemos planteado como gobierno, se espera por lo menos crear alrededor de 100.000 puestos de trabajo. Ya, de aquí a fin de año, estamos partiendo el 2024 recién, comenzamos con este 8,5 que mide hasta el mes de diciembre. ¿Cuál es la proyección que pueden hacer desde el Ministerio del Trabajo en torno a los índices de desempleo? No, nosotros lo que esperamos primero que se reactive el empleo formal, segundo que recuperemos las tasas de participación femeninas y masculinas, que es algo bien relevante, y tercero que se mantengan los ritmos de crecimiento del empleo formal, que son los trabajos de calidad que nos permiten no solamente garantizar buenos salarios, sino que también seguridad social. En eso estamos ocupados y por lo tanto estamos haciendo todos los esfuerzos interministeriales que nos permiten avanzar en esa dirección. Pero no hay una meta en torno al guarismo, a ese 8,5, de aquí a fin de año deberíamos estar en 7, en 6, en causar el empleo incluso un poquito más abajo. No, nosotros nos concentramos en la creación de más puestos de trabajo formales y sobre todo de la recuperación de la ocupación femenina y masculina, y en eso vamos a estar trabajando. Ya, y desde su punto de vista, ¿por qué ha costado tanto encauzar el empleo y volver a los índices previos a la pandemia? Porque llevamos, ¿cuánto? 3, 4 años entre el estallido social, la pandemia, la crisis económica. Siempre tenemos alguna tormenta que está dando vuelta y que afecta el empleo.
¿Cuándo podríamos volver a esos niveles previos a marzo del 2020? A ver, más que hacer proyecciones de fecha, lo relevante es que en un contexto internacional que ha sido turbulento, donde hay factores externos también que explican el escenario económico, lo importante es que logremos reactivar la economía y a partir de eso la inversión pública y la construcción de viviendas van a ser claves en este año. Y por supuesto, a partir de eso esperamos que paulatinamente el ritmo del crecimiento se vaya recuperando. Ahora estamos en un contexto, y esto es bien importante señalar, en un contexto de crecimiento cero, se logró, el mercado laboral mostró niveles de resiliencia importantes. Y otro elemento que también hay que señalar es que cuando se plantea, por ejemplo, el crecimiento del empleo público como un factor que ha explicado el crecimiento del empleo en los últimos meses, también estamos hablando de la creación de puestos de trabajo en salud, mayores dotaciones de carabineros, que son necesidades ciudadanas. Por lo tanto, cuando uno piensa también en la expansión del empleo público, también se está haciendo cargo de ciertas demandas sociales que se nos han planteado en salud o, por ejemplo, en seguridad, que requieren también de una mayor dotación. Por lo tanto, en el global creemos que este tipo de medidas van a ir contribuyendo en esa dirección y esperamos, obviamente, que eso se vaya reflejando en las cifras. Ministro, volviendo a la ley de conciliación, ¿cuáles son los rubros donde ustedes visualizan que se va a implementar con mayor fuerza, donde ven mayores oportunidades de aplicar esta ley? A ver, en el campo del derecho preferente a vacaciones y a modificación de turnos por razones de vacaciones del Mineduc, esperamos que esto beneficie alrededor de 1.850.000 personas. En el caso de las jornadas híbridas, donde sabemos que hay mayor presencia, por ejemplo, en los servicios financieros, en el comercio, en los servicios administrativos o en aquellas actividades que tienen mayor prevalencia de ser teletrabajables, apostamos a que alrededor de 360, 380.000 personas se vean beneficiadas con este derecho. ¿Pero de algún rubro en específico que usted vea que donde hay mayores potenciales? Por ejemplo, el sector comercio, servicios en general y sector financiero son los rubros que, por lo menos durante la pandemia, mostraron la mayor prevalencia de teletrabajo, por lo tanto es esperable que allí es donde se realicen con mayor fuerza. Ya, y lo último, ¿todos tienen que aplicarlo, independientemente si es una pyme con 5 personas? ¿Todos tienen la misma facultad para aplicar la ley, en el fondo? Así es, la ley no discrimina en relación a tamaño de la empresa, sino que a lo que te he señalado de causales de oposición, que es que la naturaleza de las funciones permita que el trabajo sea teletrabajable o bien que la persona cuente con las condiciones de conexión y de seguridad y salud en el trabajo en sus hogares para poder realizarlo. Giorgio Bocardo, ministro subrogante del Trabajo, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias. Una buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Gracias.